Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Quiero agradecerle muy especialmente a Miriam Masover por la invitación de estar en la institución Ulloa, lugar querido y realmente valorado por todos nosotros. Y quiero agradecerle, además de la invitación, la apuesta que ha venido sosteniendo todos estos años y también la apuesta que permite que en medio de toda esta situación difícil que estamos atravesando y de esta pandemia podamos encontrarnos y sostener el encuentro, porque encontrarnos con los otros es encontrarnos con nuestro deseo. Por eso, frente a esta modalidad de encuentro, tenemos obviamente sentimientos encontrados. Por un lado, estamos contentos de encontrarnos, de reencontrarnos con nuestros deseos al encontrarnos con los otros, pero también sentimos una enorme desazón porque teníamos expectativas de poder hacerlo de modo presencial en esta oportunidad y la cuestión de la pandemia se prolonga y nos enfrenta con la importancia que tiene el encuentro con los otros y los efectos que genera el estar contingentemente privados de ese encuentro, ya que de un modo o de otro el encuentro con otros es el encuentro con voces exogámicos más allá de aquellos que habitan en el ámbito familiar. Es precisamente en relación a este tema es que propuse dentro del ciclo de este año que trabajáramos la angustia de los padres. Y de eso quiero hablarles, de las reflexiones en torno a ese tema. Bueno, seguimos. Este título tiene varios sentidos para mí. Lo propuse justamente porque me interesa que podamos abordar diferentes sentidos de aquello que nombré la angustia de los padres. Al menos dos que en realidad serán tres. Uno apuesta a recortar el genitivo subjetivo del título La angustia de los padres. Genitivo subjetivo es el que coloca como sujeto a los padres y refiere a ellos la angustia. Es decir, sería la angustia de los padres la que ellos sienten. Esa angustia que afecta a los padres. Ese sería el sentido del título en la línea del genitivo subjetivo. Pero además de abordar la angustia de los padres en el sentido de esa angustia que les es propia a ellos, quiero también trabajar con ustedes el sentido del genitivo objetivo, en este título, la angustia de los padres. ¿A qué me refiero? A que se trataría entonces ya no solo de la angustia que los padres sienten o la angustia que a ellos los afecta, sino de la angustia ante los padres, sentido que también está contenido en el título que les propuse, la angustia ante los padres, es decir, la angustia de los padres o la angustia que ellos provocan en, por ejemplo, el niño. Es la angustia que el niño siente ante los padres, es la angustia de los padres en el niño, pero no solo en el niño, sino también la angustia ante los padres y el efecto que tiene en el analista esa angustia, es decir, cuando el analista se angustia ante los padres. En realidad, luego de haber propuesto el título, La angustia de los padres, pensé que mejor hubiera sido titular esta conferencia Las angustias, el plural. ¿Por qué? ¿Por qué pensé esto? Porque hay diferentes angustias y no quiero dejar de mencionarlas. Tanto para Freud como para Lacan,
La angustia es una angustia señal. Diré como anticipo que es una angustia que tiene un borde. Pero también hay angustias desbordadas. Ahí ya tenemos una diferencia entre una angustia señal y una angustia desbordada. La angustia que tiene borde, que es señal, puede dar lugar a distintas respuestas, puede dar lugar y tener distintas vicisitudes. Puede dar lugar a síntomas, a inhibiciones. En cambio, la angustia desbordada presenta otras características. Muchos fenómenos que son reconocibles de esta angustia desbordada reciben nombres que no son específicos del psicoanálisis, pero que sin embargo están en la cultura. Por ejemplo, ansiedad. Otras de las características de la angustia desbordada, o que se muestra como angustia desbordada, es el llamado ataque de pánico. O, en ocasiones, la angustia desbordada que se presenta en el cuerpo como aquello que llamamos fenómenos psicosomáticos, porque comprometen los órganos. Pues bien, diferentes angustias, por eso en un momento pensé, tal vez hubiera sido mejor llamarlo a este desarrollo las angustias. Pero volvamos a la angustia señal. ¿Señal de qué? ¿De qué es señal la angustia? La angustia es señal de un tiempo del sujeto. Tiene entonces una característica particular la angustia, que es que está señalando una temporalidad, una puntualidad de un tiempo que podríamos llamar tiempo de descubrimiento. Diré entonces que es señal de un tiempo del sujeto, tiempo de descubrimiento, algo se descubre, podríamos decir, algo que estaba cubierto se descubre, pero también es un tiempo de anuncio. ¿Qué es lo que se descubre en ese tiempo? Se descubre dónde se estaba, lo diría así, en qué lugar. Y aclaremos, en qué lugar de encierro, podríamos decir, o en qué lugar de detenimiento. La angustia entonces viene como una señal de que se estaba, o se descubre que se estaba, en un lugar de encierro o de detenimiento. También dijimos que la angustia es un anuncio. En la medida que la angustia anuncia una posible salida de ese encierro, pero es una posible, es un anuncio. Aún nada garantiza que se pueda lograr salir de ese lugar de encierro. De hecho, dije, se descubre el lugar donde se estaba y utilicé ese tiempo verbal que es el pretérito imperfecto, estaba. El pretérito imperfecto justamente es un tiempo que caracteriza bien la puntualidad de ese instante. Por ejemplo, decimos, el tren estaba por salir. Usamos ese tiempo verbal para indicar la puntualidad temporal de un pretérito, pero imperfecto. ¿Por qué? Porque no sabemos en esa frase el tren estaba por salir, si salió o no salió, estaba por salir. Puede indicar que luego salió, pero también que estaba por salir y se detuvo. Entonces, tiempo puntual de descubrimiento, algo se descubre, estaba cubierto, se anuncia una posible salida, pero no se sabe aún. Entonces, la angustia será otra característica, una señal que se produce en el yo.
Nadie está afectado por la angustia sin darse cuenta. Esto es muy importante porque en un tiempo ocurrió que los analistas interpretaban al paciente que estaba angustiado, le decían, usted está angustiado, y el paciente decía, yo no me doy cuenta que estoy angustiado. Porque la angustia es un afecto real, que Lacan dice no engaña, porque justamente presenta algo de esa temporalidad, de esa puntualidad, de esa posición de descubrimiento, de estar en un encierro, de un anuncio, de una salida, y es una señal que se producirá en el yo. Pero la señal no está dirigida al yo. Tal como decimos en un camino, ahí está la señal. ¿A quién está dirigida? Está dirigida al sujeto. Entonces, angustia, señal en el yo, dirigida al sujeto. ¿Y qué le señala? ¿Qué le señala la angustia al sujeto? Le señala que está en riesgo de quedarse detenido, de quedarse atrapado en la medida en que se anuncia la salida, pero aún no se salió. Entonces, le señala el riesgo de quedarse detenido, atrapado en un lugar. ¿Qué lugar? En un lugar de objeto. Juanito, un caso paradigmático freudiano, el pequeño Hans, se angustia. En el historial, si seguimos puntualmente el despliegue de su recorrido, podremos preguntarnos cuándo se angustia Juanito, cuándo aparece esa señal. Justamente cuando algo descubre. Muchos analistas plantearon que se angustia cuando él tiene una erección. Diría que no es en ese momento que el sujeto se angustia. De hecho, puede tener una erección y no descubrir lo que implica esa erección. Por eso diré que en realidad se angustia cuando descubre ese goce, es decir, cuando tiene una percepción de lo que ese goce despierta y descubre de algo que estaba cubierto. ¿Qué es lo que descubre Juanito? Descubre que ese goce fálico en su propio cuerpo, es incompatible con el goce que la madre tiene de tenerlo a él, a Juanito, pegado a su propio cuerpo. Ustedes recordarán que la madre de Juanito llevaba a Juanito prácticamente a todos los lugares con ella. Lo llevaba no solo cuando iba aquí o allá, sino cuando iba al baño, también lo llevaba a Juanito, lo llevaba a la cama. Es decir, esto lleva a que Lacan diga que la madre lo tenía a Juanito como metonimia del falo, es decir, como continuidad de su propio cuerpo. Cuando Juanito percibe que tiene un goce que va más allá del que procura todo él a la madre, eso le genera un conflicto entre tener un goce o ser el objeto que le da goce a la madre. La angustia, entonces, viene a descubrir lo que estaba cubierto, y es que él era tomado como ese objeto falo, como ese objeto con el que la madre
procuraba completar su goce. Incompatibilidad, entonces, entre tener un goce, tener un cuerpo de sujeto que goza y ser el objeto de goce de la madre. Pero Juanito lo descubre el lugar de encierro en el que él podía quedarse atrapado. Y la angustia señala ese peligro. Al mismo tiempo que señala el peligro, anuncia una salida. Puede salir, pero también puede quedarse. Claro que para salir hay que procurarse ciertas herramientas. Por eso el momento de la angustia, ese instante de la angustia, está en relación al descubrimiento y también al anuncio, pero que nada garantiza la salida, es decir, nada garantiza que se pueda salir de esa posición de encierro. ¿Qué se necesita para poder salir? Lo diría de un modo metafórico. Se necesita una puerta de salida, pero no una puerta de madera o una puerta de metal, sino una puerta que esté enmarcada, que tenga un marco, que le dé una dirección, un vector y una habilitación para poder salir. Salir implica encontrar legitimidad para nuevos goces. No toda salida es auténtica en este sentido. Es decir, no porque se agarre y se abra una puerta y se salga, se está encontrando una salida del lugar de objeto que la angustia señala que se acaba de descubrir, del lugar de objeto de goce al de sujeto del deseo. Hay que atravesar una puerta. Y no toda salida, entonces, es una auténtica salida. Hay quienes, justamente, porque no pueden salir de una posición, suelen salir de una casa, o salir del país, o irse de viaje, o salir a otro espacio físico, que en lo inmediato les puede procurar sensación de salida, pero se encuentran que saliendo no han salido de su posición de objeto. Digo entonces que la salida requiere de un modo necesario de ciertas operaciones que enmarquen la vía de salida y que le den legitimidad. Ese enmarcado necesario, enmarcado que en la infancia, diremos, tiene las características de lo que llamamos enmarcado fantasmático, requiere de marcas, como quien dice, marcas en el camino, mojones que impliquen por aquí no, por aquí sí, y vayan trazando de algún modo la vía para que se pueda andar en una determinada dirección que implique la salida de ser el objeto que le da goce al otro, para colocarse en el camino del enlace de un nuevo goce al deseo del sujeto. Ese marco, ese enmarcado, diremos, requiere de letra. Se hace con letra. Por eso diremos que es un enmarcado que se sostiene entre lo real y lo simbólico. Quien brinda esos recursos para ubicar la puerta de salida es el padre y su operación. Obviamente no estamos hablando del genitor, sino del que cumple la función de padre, brindando una operación no solo de significantes, de simbólico, para poder enmarcar esa puerta y darle salida, sino quien efectúa una operación esencial que llamamos nominación. Lacan, justamente para desprender
esta operación de la figura de un genitor o de una función puramente biológica, mostró que hay una lógica enorme en lo que puede y lo que implica ocupar esta función del lugar del padre. Ya lo retomaremos. Entonces, volvamos a las angustias. Yo les pido que me acompañen en este derrotero. Estamos situando justamente algunos mojones, algunas marcas respecto de definiciones de la angustia, de su función, de lo que ella implica, de ese tiempo importante, temporal para el sujeto que implica el descubrimiento, la señal de la angustia. Y vayamos entonces, avancemos un paso más, recordemos que todos estos son elementos que nos van a servir para poder desplegar lo que les anunciaba en el comienzo, la angustia de los padres, la de ellos como padres y la angustia ante los padres, tanto la del niño ante los padres como la que invade muchas veces al analista. Entonces, dijimos que las angustias pueden ser angustia señal, cuando es una angustia que tiene un borde que habilita para nuevos espacios de goce. Es por esto que la angustia es estructural, no es una patología, sino que es propia de la estructura. Y también es importante pensar que esta angustia señal puede dar lugar a distintas respuestas del sujeto. Como dijimos, por ejemplo, ante la angustia, el sujeto puede responder con una inhibición. O también, en lugar de una inhibición, puede producir un síntoma. Ustedes recordarán que Juanito, como respuesta a la angustia, produce una fobia a los caballos. Inhibiciones y síntomas entonces pueden ser respuestas a la angustia señal, que dijimos es una angustia con borde. Pero también mencionamos las angustias desbordadas. Las angustias desbordadas, las que no tienen nombre, sin borde, sin marco, sin vector, sin padre, diremos también ahora, después de lo que mencionamos, en lugar de procurar anunciar o habilitar vías para nuevos espacios de goce, las angustias desbordadas en general remiten a viejos espacios de goce. Aquí ya tenemos una distinción clínica importante. ¿A qué me refiero con viejos espacios de goce? Debemos hacer una distinción entre los goces a los que el sujeto pudo haber quedado fijado en la infancia, lugares estancos de goces que no se renovaron, que permanecieron fijos en una continuidad a lo largo de toda la infancia. Tema por demás importante para un analista que trabaja con niños
niños, también con adolescentes, pero, poder ubicar en relación a los niños qué goces se fueron redistribuyendo y dieron lugar a nuevos goces de aquellos otros que no dieron lugar a nuevos goces y se mantuvieron en una fijación. Esto es muy importante cuando trabajamos con niños. Un ejemplo es, si tomamos cualquier goce, un goce oral, por ejemplo, si hay una fijación a un goce oral en el cuerpo del otro primordial de la madre, y hay una continuidad de este goce sin que haya dado lugar a nuevos goces orales, puede ocurrir que, por ejemplo, no abandone o no quiera abandonar la alimentación del pecho de la madre para pasar a otro tipo de alimentación. Ni que hablar de que el goce oral pueda ser encontrado en otros objetos que no sean el cuerpo de la madre o en el cuerpo propio. Cuando un niño empieza a encontrar un goce oral en el cuerpo propio, quiere decir que en alguna medida abandonó el goce en el cuerpo de la madre. Y cuando más adelante pueda encontrar el goce oral en el cuerpo de un partener, por ejemplo, besándolo, diremos que entre un goce y otro, entre el goce en el cuerpo del otro primordial, la madre, y el goce que se encontró en el cuerpo de un partener, se fueron produciendo redistribuciones de goce. Pues bien, no siempre se producen estas redistribuciones. Muchas veces encontramos que va pasando el tiempo de la vida y hay sujetos que permanecen en una fijación primaria a un goce sin que ese goce pase a nuevos goces. Pues bien, entonces, volviendo a las angustias desbordadas, que decimos que pueden remitir a viejos goces, diremos que esas angustias requieren entonces, van a ser llevadas a la fijación de un goce que se ha mantenido a lo largo de la vida. Veremos luego algunos ejemplos. Es muy importante diferenciar en la clínica esa fijación a un goce continuo de goces que pueden ser viejos goces, pero a los que el sujeto regresa luego de haber producido una progresión redistributiva de sus goces, es decir, donde fue abandonando un goce, pasó a otro goce y luego regresa a ese goce. Ejemplos de esto tenemos muchas ocasiones. Había dejado de fumar, pero cuando mi novia me dejó, volví al cigarrillo. Estamos entonces regresión a un goce que no es nuevo, ni es el que perduró como fijación, sino que se retorna a él por regresión. Muy distinto es cuando en la clínica encontramos un goce que es, tiene 12 años y desde que a los 2 años iba a controlar esfínteres, nunca dejó de hacerse pis. Es decir, él nunca dejó, él siempre continuó, nos coloca ante una fijación primaria que continúa, diferente del pasaje a otro tiempo que después regresa. ¿Por qué lo menciono? Porque esta regresión puede llevar a tiempos donde el sujeto se procuraba goces por mecanismos ligados a la continuidad de un goce pulsional, por ejemplo, mencioné la oralidad, y entonces nunca lo pudo abandonar, o también a goces ligados a mandatos superyoicos que le mandaron cómo debía gozar.
y no pudo renunciar a ese mandato. Por ejemplo, tenés que comer toda la comida del plato y alguien no puede elegir cuánto come y cuánto no come. Menciono estas distinciones que son muy importantes a la hora de la clínica y las angustias y las respuestas frente a las angustias. Por eso decía, cuando una angustia es una angustia señal y tiene algún tipo de borde, podemos tener una producción sintomática, pero es diferente a la angustia desbordada, la de la ansiedad, la de sin vector y sin borde, porque en lugar de llevar a la producción de un síntoma, generalmente lleva a la producción de un acting out o de un pasaje al acto. Diferentes respuestas frente al desborde de la angustia. No será entonces lo mismo una angustia que viene bordeada, que da lugar a un síntoma posible o plausible de encontrar un desciframiento que permite hallar la cifra del sujeto para encontrar la salida, como en el caso de Juanito, de esa posición de ser el falo, metonimia del falo para la madre, a las angustias desbordadas, que generalmente son las que provocan las impulsiones. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que hemos tenido que pasar por periodos de encierro y de cuarentena obligatoria, hemos encontrado las variaciones de angustias en la clínica. Por ejemplo, al verse cerrados canales de goces exogámicos, el encuentro con los otros, que les decía al comienzo es necesario, el poder ir a los lugares de trabajo, el encontrarnos presencialmente, el ir al cine, el encuentro con amigos, el ir a comer a un lugar afuera, todos esos goces que se dieron en privación llevaron, y esto lo muestra la descripción clínica que muchos hacen, pero tiene una lógica, a los excesos hogareños. Comer más, por ejemplo. Es decir, regresión a goces primarios, regresión a goces incestuosos. También vimos aumento de las violencias, porque al no tener salidas exogámicas, goces exogámicos, los acting, los pasajes al acto, se produjeron en medio del retorno a goces incestuosos. Espero que con esto haya quedado más o menos desplegado y con cierta claridad porque pensé que era mejor hablar de angustias. Vamos ahora entonces a la distinción que les propuse en el comienzo. La angustia de los padres, la angustia de ellos. ¿Qué indica cuando los padres están angustiados? Para poder entender entonces señal de qué es la angustia de los padres, eso que los angustia, debemos partir de recordar algo que es esencial para nosotros como psicoanalistas. Me refiero a que maternidad y paternidad no son lugares naturales. No es natural ser madre o ser padre. Ocupar estos lugares, sostener el lugar de uno y de otro, es el resultado de operaciones. Nuevamente diré, de operaciones de redistribución de goce. ¿Qué quiero decir con redistribución de goce para poder sostener el lugar de madre y el lugar de padre? En esto es importante que recordemos, Freud habló del Edipo. Muchos psicoanalistas lo desestiman, el Edipo, porque lo reducen al mito edípico y creen que se trata del cuentito, la nena con la mamá, el papá, la nena que quiere un hijo del papá.
el nene que quiere a la mamá y que quiere eliminar al papá para quedarse con la mamá. Bien, si se reduce el mito a simplemente un cuentito, entiendo que, digamos, realmente parece un abordaje banal. Pero Lacan trató de darle al Edipo una lógica. Y si nosotros pensamos en la lógica que está en juego en el Edipo, podemos entender que para pasar del lugar de nena al lugar de mujer o llegar al lugar de madre, hay operaciones necesarias que sin embargo son contingentes y que se pueden realizar o no y que implican redistribuciones de goce. Cada redistribución de goce implica una pérdida de goce. Entonces, en primer lugar, y en algo, es preciso pensar que quien perdura en su lugar de hija tendrá dificultades para ser madre. Hay una relación entre una posición que no se deja y la dificultad para alcanzar una nueva. Lo mismo en el pasaje de nena a mujer. Freud planteó que para llegar a ser madre era preciso seguir el Edipo femenino de ser nena mujer y la realización de la mujer estaba en la maternidad. Lacan no acuerda con esto. Y entonces, en realidad lo que plantea es que se tratan de goces diferentes. No es lo mismo como nena ser el falo de la madre que querer tener el falo. Y el hijo viene en el orden de la lógica fálica y del pasaje de ser al tener. También va a plantear que para acceder al goce femenino es preciso distribuir a su vez el goce e ir más allá del falo. Todas estas operaciones en Lacan implican pérdida de goce, es decir, castración. Para buscar un goce más allá de ser el objeto de goce para el otro, se requiere pérdida de goce. Entonces, primera cuestión, si estamos hablando de madre, nunca demos por algo natural que quien engendró un hijo es madre. Para poder ubicar si hay madre o no hay madre, tenemos que pensar el triángulo de hija, madre, mujer, es decir, la tensión de goces que se produce entre esos tres lugares. Hay quien se queda encerrado en un lugar de hija y tiene dificultades para acceder a un goce como mujer o a un goce como madre. La angustia puede estar señalando un lugar de encierro y anunciando una salida frente a algo que no se puede alcanzar. Lo mismo respecto de un padre. El padre requiere de ese punto de tensión entre el lugar del hijo y el lugar del padre y el lugar del hombre, diferentes goces. Entonces, cuando los padres se angustian, es probable y es necesario reconocer que alguna demanda del otro los retiene en una posición, ya sea que los puede llevar a tentaciones pulsionales, a mandatos superyoicos, o sea, son indicadores esas angustias de goces que no pasaron por la castración y pueden recaer sobre el niño demandándole que responda como objeto de goce o bien como un objeto para el narcisismo de los padres o al lugar de un ideal. Ese lugar, ese momento de angustia de los padres hay que pensarlo como revelador de una señal. A su vez, veamos qué pasa con la otra vertiente, la de la angustia de los padres, es decir, ante ellos, del lado del niño. ¿Qué indica la angustia del niño ante los padres? El niño va a angustiarse ante los padres cada vez que es tomado como objeto, tal como las relevaba en el caso Juanito. En el conflicto de goces que se le produce a Juanito cada vez que la madre
le dice que ese goce que él tiene en el cuerpo es una porquería. Entonces lo reclama, le demanda que vaya al lugar de objeto. Angustia del niño ante los padres. Decimos angustia de ellos, es decir, del niño ante ellos. Tenemos múltiples situaciones que podemos localizar de esta angustia de los niños ante los padres. Por ejemplo, cuando el niño es tomado como objeto en el medio de una pelea entre los padres, cuya manera más burda de nombrar es ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Pelea entre los padres que colocan al niño, lo toman de objeto. Vení a buscarlo, yo no voy, está en mi casa, paga esto. Sí. Estos litigios que uno encuentra al niño angustiado ante los padres. Es la angustia de los padres, la que ellos generan en el niño. O cuando una madre produce una demanda que no da lugar a que el niño pueda responder como sujeto. Porque claro, nosotros, los analistas de niños, atendemos al niño que el otro nos trae, pero apuntamos al sujeto, a la respuesta del sujeto al niño del otro. Entonces a veces la demanda del otro no deja lugar para la respuesta. El niño se angustia ante eso y a veces produce un síntoma. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una mamá que le llenaba el plato de comida y entonces el chico siempre dejaba algo en el plato, sintomáticamente, como diciendo, no voy a ser el objeto que se deja alimentar según tu demanda. En ocasiones, la angustia de los niños ante los padres genera actings. Tal el caso de un chiquito que los padres lo habían llevado a la cama, dormía con ellos, ya era grande, para entonces 10 años, y se levantaba sonámbulo, es decir, para salir de la cama de los padres hacía este síntoma de sonambulismo. Pero en ocasiones el acting no tiene la estructura de síntoma hasta que puede ser leído o atendido por el otro, como un chiquito que, por ejemplo, no podía parar de moverse. Entonces, en la casa no lo registraron como un síntoma, pero él en la escuela llegó a no poder parar y detenerse, y por eso llega a mi consultorio. Es decir, el acting como respuesta a lo que inicialmente fue la angustia, tenía una ansiedad, es decir, no era una angustia señal para este chiquito, era un chico ansioso. Bien, en ocasiones la angustia de los padres, es decir, la que ellos provocan en los niños, es cuando el padre no interviene. No solo tenemos el ejemplo del padre de Juanito, un buen ejemplo para ver lo que decíamos anteriormente. El padre se angustia ante el síntoma de Juanito y lo vemos en el historial, es un padre que está retenido en su lugar de hijo y por eso no puede intervenir produciendo el corte entre la madre de Juanito y Juanito. Es muy interesante en el historial cómo se puede ubicar bien la angustia de los padres como señal de un punto de detención en un goce que no les permite ejercer la función. El padre que no interviene, por ejemplo, me acuerdo de un padre que había tenido, a su vez, un padre muy violento, le había pegado, el padre se emborrachaba, le pegaba, y esto produjo en él una inhibición para frenar las provocaciones que el niño hacía buscando que el padre respondiera. Recuerdo algo que me causaba mucha gracia, cuando recién habían aparecido los colectivos especiales, él nunca quería viajar en colectivo común, siempre especial, era el lugar que quería tener.
y no paraba realmente de hacer provocaciones en el ámbito público, hasta que un día el padre se sacó y le pegó, le dio una palmada, y vino muy angustiado a contarme que no se había podido contener y que le había dado una palmada al hijo. Entonces le pregunté qué le respondió el hijo, y me cuenta el padre que le dijo el nene cuando le dio esa palmada: si no fueras mi padre te devolvería. Me impactó mucho la respuesta del muchachito, porque claro, en ese mismo acto le estaba diciendo: reconozco que sos mi padre. Es decir, lo colocó en estatura de hijo cuando el padre asume su función. Con esto no estoy diciendo que haya que pegarle a los hijos, digo que el padre tenía trabada en esa situación por estar retenido él en esa angustia que le señalaba su lugar de hijo, en el que veía a su hijo con temor. Pero no siempre tenemos estas salidas felices. En ocasiones la angustia del niño ante los padres lleva a un acting o a un pasaje al acto. Niños que no encuentran salida y entonces realizan un acting o un pasaje al acto. Por ejemplo, recuerdo un chiquito que la madre, no solo en nombre de atenderlo, tenía un avance sobre el cuerpo del niño, le limpiaba la cola, lo bañaba, lo cambiaba, a pesar de ser un chico de 8 o 9 años, y en una ocasión, porque el hijo no obedecía a la demanda de ella, lo encerró con llave en el cuarto, y entonces en la desesperación salió por la ventana y lo encontraron parado en una cornisa, en una situación de franco peligro, su pasaje al acto. En cambio, recuerdo el acting de otro chiquito que la mamá lo calentaba todo el tiempo, lo llevaba a bañarse con ella en la bañera, llenaba con un jacuzzi, se bañaba desnuda con él en la bañadera, hasta que tanto estaba tirándose sobre el cuerpo de la madre que la madre estaba tomando, no sé si un té, un mate cocido, no recuerdo, y se le tira sobre el cuerpo, de modo que el agua caliente cae sobre él y lo quema. Es decir, lo caliente lo quemó. Bien, son distintas manifestaciones de lo que podemos llamar la angustia de los padres en el sentido del genitivo objetivo. Y finalmente me gustaría compartir con ustedes una acepción más de la angustia de los padres en el sentido del genitivo objetivo, es decir, la angustia que ellos provocan o que producen o ante ellos se produce. Me refiero a la angustia que los padres producen o que se desata en los analistas ante los padres. Muchas veces escucho en las supervisiones, en los grupos que coordino, grupos teórico-clínicos, donde vemos materiales con dificultades en la práctica, que los analistas que trabajan con niños y con adolescentes suelen traer que los angustia y que tienen dificultades con los padres. Y esto ha llevado no solo a teorizaciones en el intento de colocar a los padres como un problema que hay que eludir o que hay que dejar fuera. Muchas teorías he leído de analistas que plantean, en nombre de que el niño es un sujeto de pleno derecho, que no hay que citar a los padres, y de esa manera eluden el encuentro con los padres, porque el encuentro de los analistas con los padres implica encontrarse con lo que ellos vienen a reclamar, sus demandas, sus críticas, sus insatisfacciones, pero también sus dificultades, esas que hacen o que los entorpecen, traban la función de los padres.
dicho, lo reitero porque creo que es una distinción clínica importante, que los padres llegan al encuentro con el analista en distintas posiciones. Hay padres que llegan consultando, ellos vienen con preguntas, otros que no consultan, pero demandan que el niño sea curado, demandan que se les calme la angustia. Entonces hay padres que consultan, que vienen con preguntas, padres que demandan y no vienen con preguntas, pero demandan una respuesta, y padres que no consultan ni demandan, sino que los mandan, viene porque los manda la escuela, porque los manda el pediatra o el juez. Estos padres, las distintas posiciones, también implican distintas posiciones respecto de la angustia. Los padres que consultan, que vienen con preguntas, pueden venir más o menos angustiados, como el padre Juanito, pero es una angustia que tiene borde. Hay palabras, ellos hablan, pueden preguntar y preguntarse. Es diferente a los padres que demandan, porque vienen con una versión mucho más imaginaria de la transferencia y en general vienen más angustiados y más demandantes. Diferente también de los padres que los mandan, porque los padres que los mandan en general son padres cuya angustia tiene más desborde. Es una angustia sin borde, y entonces está mucho más presente la pasión, el enojo, y esto se hace presente en el encuentro con el analista. Por eso creo que considerar la angustia de los padres en el analista implica pensar por qué es muy importante que esta angustia vaya al análisis personal de un analista. Es decir, que esa angustia en el analista algo puede estar señalando de la relación a los padres. Y en este sentido creo que muchas veces se hace difícil en este punto, porque despierta o descubre algo de lo propio en relación a las distintas posiciones de los padres. En ese sentido diría, y ya desde el punto de vista de la implicancia clínica que tiene la angustia de los padres, ¿cómo intervenir? En primera instancia es esencial que en las entrevistas con los padres se pueda desplegar lo que llamo el mapa de los goces. El mapa de los goces yo lo he de algún modo situado en mis libros, tanto en el niño en análisis y el lugar de los padres, como en el niño en análisis y las intervenciones del analista. Implica ubicar en el mapa la relación de esa madre y de ese padre con sus otros lugares de goce. Su lugar, la madre como hija, la madre como mujer, y el padre como hijo, el padre como hombre. Es decir, la relación deseo de los padres, lo llamo así en el libro primero, no solo deseo de los padres por el hijo, sino deseo de los padres entre ellos. Es decir, cómo circula el deseo en los padres para poder pensar la angustia justamente como señal de una traba en relación a la circulación del deseo. Entonces el mapa de los goces es muy importante, porque si el analista en las entrevistas preliminares cuenta con el anclaje de goce, la localización de dónde se traba la función madre y padre, dónde están los puntos de anclaje, de fijación de goce, cuando aparezcan las resistencias, que inevitablemente son parte de un análisis, va a tener localizado, delimitado esos puntos de fijación y le va a permitir intervenir con los padres sin culparlos, sin enojarse, pudiendo ubicar
gracias al análisis del analista, qué desfallecimiento de la función hay en esa crítica o qué puede haber en esa insatisfacción, qué traba en la localización de los goces. Bueno, por supuesto, queda en el tintero pensar las intervenciones del analista con los padres, pero bueno, los remito en alguna medida a mi libro sobre las intervenciones, que diferencio intervenciones ante las distintas posiciones de los padres, pero creo que para la presentación en la clínica, es decir, la angustia de los padres y su presentación en la clínica, hemos hecho un recorrido que nos permite avanzar sobre las intervenciones fuera de una técnica, fuera de un dogma y con la libertad de contar con una lógica.